Hasta ahora hemos cubierto los conceptos básicos pero necesarios para el buen funcionamiento de un objeto en este paradigma. Identidad, estado, comportamiento, constructores, getter y setters, método toString, sobrecarga, miembros estáticos y hasta cómo representar una clase usando el diagrama UML. Es el momento ahora de sacarle el jugo verdaderamente a este paradigma y ver cómo se relacionan los objetos entre sí, tener objetos dentro de otros y demás escenarios. Vayamos a empezar desde cero a ver cómo se hace. Retomemos el ejemplo con autos. Aquí vemos la clase auto en Java con 4 atributos, que aquí los vemos: patente, marca, precio y color, su correspondiente constructor, en este caso sin validaciones porque no estoy haciendo el foco ahí, y además el método toString, que es lo que nos permite que nosotros podamos, en cualquier parte del código, pero generalmente las pruebas las hacemos aquí en el main, crear un auto, ponerle algunos atributos inicializados en el constructor, y al imprimir la variable que contiene el objeto, vemos entonces los datos correspondientes del auto en la consola. Llevando el código a la pizarra, como vemos aquí, observamos la ilustración de un auto verde con esos valores para sus atributos. Ahora bien, sabemos que un auto, por lo que hemos visto de abstracción, puede llegar a tener infinitos atributos según lo que queramos modelar. Si nosotros queremos, por ejemplo, decir que un auto está compuesto de un motor, entonces la pregunta del día será justamente de qué tipo de dato vamos a poner el atributo motor. Y muchos alumnos me he encontrado que la zona de confort de la cual no pueden salir tan fácilmente es decir que, bueno, el motor de un auto, con lo que sabemos hasta ahora, podría modelarse como un string, es decir, como una cadena de caracteres. Ahora bien, ¿realmente un motor cabe como cadena de caracteres? Es decir, ¿qué pondríamos adentro de esas comillas? ¿El número de motor? ¿La marca del motor? ¿Intentaríamos dibujar un motor con caracteres ASCII? Hasta ahora hemos definido el tipo de los atributos de una clase usando el lote de tipos de datos más comúnmente conocido, en este caso enteros, doubles, booleanos, caracteres simples o hasta cadenas de caracteres con la clase string. Pero, ¿qué sucede si nosotros queremos realmente modelar una gran porción de esto que es un verdadero motor de auto ilustrado? Yo no soy un especialista en motores, pero por cultura general se sabe que un motor de auto está compuesto de muchas piezas: válvulas, cilindros, pistones, correa de distribución, bujías y muchas, pero muchas piezas más. Entonces, insisto, ¿cómo llevamos al código el hecho de que un auto esté compuesto por un motor como este? Es evidente que este motor en sí mismo va a ser un objeto y que va a estar referenciado o relacionado desde el auto que lo quiera poseer. Es decir, nuestro auto verde va a tener un quinto atributo llamado motor que va a apuntar a un objeto de tipo motor. El problema es que hasta ahora nosotros no disponemos de una manera de crear motores en Java. Sí, de autos, porque tenemos la clase auto, pero motores no. Si Java tuviese la clase motor, podríamos aprovecharla, como hemos aprovechado algunas clases de Java que ya vienen, como scanner o string inclusive. Pero motor no aparece en Java. Entonces, como podrás adivinar, lo que tenemos que hacer primero, antes de poder establecer esta relación, es crear la clase motor, explicar cómo es un motor según nuestra abstracción y a partir de ahí crear una instancia o varias de motores y empezar a asociarlos con los autos que queramos. Vamos a ver cómo se hace. Venimos ya mismo a nuestro código y aquí en la clase auto, como dijimos, vamos a agregar un quinto atributo. Privado, por supuesto, lo vamos a llamar motor, punto y coma, pero lo que falta adelante es el tipo de dato. Recordemos que no queremos usar strings porque un motor no cabe en un string, en una cadena de caracteres. Queremos tener un objeto motor y para que haya objetos de tipo motor tendría que existir la clase motor. Por eso yo ya, aunque no exista, voy a anticiparme a los hechos y voy a colocar motor con M mayúscula porque esa va a ser la clase, es decir, este motor como atributo va a ser la referencia a un objeto cuyo tipo de dato va a ser motor con M mayúscula. Recordemos que este nombre puede llamarse motor, puede llamarse M, puede llamarse el motor o el nombre que a vos más te guste y no te haga confundir el hecho de diferenciar el nombre de la variable con el tipo de dato que va a tener que ser una clase. Por lo tanto, yo dejo motor como estaba antes, pero podés ponerle el nombre que gustes para evitar confusiones. Lo que sí observamos es que me está marcando con un error esta parte de aquí y me está diciendo que no puede encontrar el símbolo que es la clase motor. En este caso tiene razón, no hemos creado aún la clase motor. Si viniera con Java quizá haya que hacer un import o algo así, pero la realidad es que no existe el tipo de dato motor en Java. ¿Qué hacemos en esos casos? Si algo no existe, como programadores vamos a crearlo. Por eso venimos aquí y vamos a crear una nueva clase
Le vamos a poner motor con M mayúscula, respetando lo que acabamos de anticipar. Y ahí está. Solamente con haber creado la clase motor, aún vacía, sin nada, lo que vemos es que el error ya se tiene que haber ido. Si no se va, a veces es porque hay que guardar. Aprieto control S, pero ya se fue. Ahí está. Lo que observamos entonces es que ahora cualquier auto va a ser capaz de tener un motor. Lo que pasa es que nos falta explicar, bueno, qué es un motor, cómo se compone, qué atributos, qué comportamientos tiene. Vamos a hacerlo. Por supuesto que no vamos a modelar un motor en la realidad, simplemente algunos atributos para jugar un poco. Podemos poner un string con el número de motor. Es un string porque justamente lo usamos para identificar motores, no para hacer operaciones matemáticas, por eso no lo puse como entero. También vamos a poner un double que represente a la cilindrada. La cilindrada es en litros en este caso, por eso es un double, lo que sería la suma de las capacidades de sus válvulas. 1.6, 2.0, 2.3 son los valores típicos. Y tenemos también un string con el tipo de motor, puede ser nafta, diésel o demás. Bueno, en este caso tenemos tres atributos para este motor. Lo que vamos a hacer es armarnos un constructor, como ya sabemos y hemos visto en el video correspondiente. Ahí tenés la sugerencia para recordarlo. Generar un constructor aquí con el NetBeans que reciba estos tres valores para esos atributos en orden. No estamos validando en este caso que no sean null, ni que el número, por ejemplo, sea positivo y demás. Lo vamos a dejar así. Y bueno, hasta ahí. El toString lo vamos a dejar para el final porque quiero que veamos una cosa. Pero entonces ya tenemos lo que sería la clase motor lista. Lo que tenemos que hacer ahora es en la clase auto acomodar, porque si bien el auto admite 5 atributos, su constructor sigue viendo que hay 4. Es decir, este auto que estamos creando, si nosotros mostráramos en este momento cuál es el valor de su motor, vamos a observar lo que pasa. Vamos a cerrar esta clase motor. Borramos este toString de la clase auto y lo vamos a volver a generar, que es mucho más fácil que nosotros tengamos que volver a escribir todo otra vez. O agregar el atributo motor. Ahí está. Vamos a apretar un enter aquí, así se logra ver todo. Ahí está. Bien, ahí por haber vuelto a generar el toString agregando un quinto atributo, NetBeans nos genera esta concatenación de cadenas y valores. Bien, aquí vamos a observar qué vale el motor. Ahí ya tenemos un auto creado. No le hemos pasado en ningún momento qué motor hay, porque solamente el constructor admite 4 parámetros. Si pasamos un quinto se va a quejar. Ahora vemos. Entonces ejecutamos este código y observamos lo que verdaderamente debería suceder. Es decir, el motor del auto, en este caso, es una referencia nula a un objeto motor. Es decir, no apunta a ningún motor. Es decir, que adopta el valor por defecto que tenían los strings, por ejemplo, que hemos visto como atributos de una clase, que es el valor null. Vamos a acomodar entonces y admitir en el constructor un quinto atributo. Lo podemos colocar a mano o, como hemos visto recién, borrar todo y volver a generar el constructor automáticamente con los 5 atributos esta vez. Seleccionamos todo. Ahí estamos. Ahora un auto para construirse va a requerir sí o sí que se le envíe por parámetro un motor. Ya como objeto ya creado. Bien, ahí lo estamos viendo. Cuando yo guardo aquí en la clase auto apretando control S, me voy a la clase principal y observo como corresponde un error que me está diciendo que se esperaban estos parámetros y solamente se encontraron estos 4. Falta el motor, como vemos aquí. Entonces, vamos a tener que poner aquí un motor. Bien, para poner un motor ahí hay dos formas de hacerlo. La forma a veces que queda larga y poco legible es crear aquí mismo la instancia de motor y colocando adentro de estos paréntesis los valores para esos atributos y demás. Lo que pasa es que el código se va volviendo más ilegible y en algunos casos puede que no se entienda muy bien cuando uno es principiante. Entonces lo que nos conviene hacer es venir aquí y crearnos una variable llamada m, por ejemplo. Podemos llamarla como ustedes gusten, m de tipo motor, y que apunte a un nuevo motor que vamos a crear en el momento. Los valores que va a tener ese motor son para su número de motor, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerle 1.6 de cilindrada y vamos a decir que es de tipo nafta. Ahí estamos. Bien, este motor que tenemos aquí referenciado en la variable m, queremos decir ahora que es el motor de este auto que está en este momento sin motor. Por eso, como quinto y último atributo, vamos a mandarle el motor. M es la variable que aloja el motor. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar otro print que nos muestre primero a m, es decir, lo que contiene la variable m, que debería ser un motor, y acto seguido vamos a ver todos los valores para los atributos de este auto y vamos a ver que nos encontramos en la parte del motor. Veamos, ejecutamos el código.
Y en este caso, primero que no hubo errores de compilación y por otra parte observamos lo que ya venimos trabajando cuando vimos identidad del objeto y demás, que es que en este caso los objetos se manejan por referencia, lo que tenemos ahí es la identidad, es decir, la referencia en memoria de ese motor, que lo estamos viendo tanto en la variable m, que fue el primer lugar donde se alojó, como también copiado aquí en el atributo motor de este auto que acabamos de crear. Quiere decir que no es que haya dos motores, sino que hay un solo motor y la referencia hacia él está en este caso puesta desde dos lugares, que es la variable m en el main o si no el atributo motor en el auto. Vamos a hacer ahora una demostración que ilustre mucho mejor esto. Volvamos a la clase motor y coloquemos un método toString que nos va a permitir ver su estado por la consola cuando lo imprimamos. Ahí estamos. Generamos el toString del motor, nos va a mostrar los valores de sus atributos. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar ahora el código que estábamos haciendo en la instancia anterior, observamos que esta vez, en lugar de la referencia, me sale el estado del motor, que en este caso es el número, la cilindrada y el tipo que habíamos declarado cuando lo instanciamos. Lo que queremos demostrar ahora es que cualquier cambio en este motor va a reflejarse en el auto que lo contiene, sin importar desde dónde accedamos a él. Por ejemplo, en este caso vamos a venir aquí a motor y vamos a establecer un setter, por ejemplo, en este caso, para una nueva cilindrada. Vamos a generar aquí un setter para la cilindrada. Le podríamos agregar una validación, si se quiere, que diga que si la cilindrada que llega por parámetro es mayor que 0, entonces hacemos tal asignación como estamos viendo aquí. Copiamos esta línea, la llevamos para aquí adentro. Ahí estamos. Bien, ahí ya tenemos un simple setter. Lo que vamos a hacer ahora es, tras haber mostrado al motor y al auto por primera vez, vamos a establecer a ese motor una nueva cilindrada. Así tan fácilmente en la vida real no ocurre, pero acá sí podemos, que es, bueno, apuntar desde m, creo que es lo más fácil, y decir, bueno, m.setCilindrada, le vamos a poner una nueva que sea, por ejemplo, 2.3. Ahí estamos, ha crecido el motor mágicamente. Cuando hacemos esto, volvemos a observar el estado de m y también vamos a observar el estado del auto. Y lo que vamos a observar es lo siguiente, vamos a dejar un system.out.print vacío para dejar un renglón en blanco. Y lo que observamos ahora es que el cambio que nosotros hicimos en la cilindrada del motor referenciado en M también ha surtido efecto en la cilindrada que tenemos aquí dentro en este motor del auto, porque habíamos dicho que era el mismo. Lo hemos comprobado viendo la referencia y en este caso, como esa referencia apunta al único objeto motor que hay en este momento en la memoria, todo cambio, sea cual fuere desde donde hayamos llegado, impactará en todas las referencias que tengamos hacia ese motor. Esta es la explicación gráfica de por qué ocurrió lo que ocurrió. Lo hemos comprobado en el video de identidad de los objetos y vuelve a ocurrir aquí, que es, nuevamente insisto, que el único objeto motor que hay en la memoria está siendo referenciado desde dos lugares. Por lo tanto, si uno accede a él para cambiar algo, desde el otro lado también podrá consultarse ese cambio. Ahora bien, esto nos puede llevar a escenarios irreales, como acabamos de observar. Un motor no puede cambiar de cilindrada así tan fácil, pero por otra parte, uno podría decir en el código muy fácilmente que 2 o 3 o 5 o 20 autos tienen el mismo motor físicamente hablando. Observen qué fácil sería. Venimos aquí, duplicamos esta línea, le ponemos auto 2 para que no se queje de que la variable ya se declaró. Para quizá diferenciarla le podemos poner rojo a este auto y cambiarle quizá la patente por esta. Ahora, el motor que le estamos enviando al constructor es exactamente el mismo. No se están creando clones o copias, sino que es el mismo motor. Quiere decir que si este auto, por ejemplo, funde al motor porque se puso a andar en la ruta a 100 por hora en primera sin subir la marcha, entonces se va a fundir también el auto 2. ¿Pero cómo? Puede ser que fundir un auto implique fundir a otros. ¿Se dan cuenta? No tiene mucho sentido. En este caso hay que tener cuidado, hay que entender muy bien lo que estamos haciendo aquí. Puede haber algunos ejemplos donde 1, 2, 3, 5 o 10 objetos apunten al mismo objeto como atributo. Y vamos a ver eso en un ejemplo en el próximo video. Pero hasta ahora creo que es suficiente haber visto cómo es un primer vistazo a las relaciones entre objetos, en este caso usando Java, pero muy parecido en el resto de los lenguajes. Como bien sabes, si te gustó este video, entonces dale like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.